Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de podcast de ciberseguridad de Eurotech. Es un gusto recibirlos. Tengo conmigo al señor Brian Suárez. ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, Brian, ¿vos? Bien, todo en orden. Especialista en ciberseguridad y conectividad en Eurotech. De este lado les habla Facundo de Simone, yo soy el gerente comercial de Eurotech. Y bueno, la idea y el objetivo de este podcast es acercar información a los gerentes de IT, que son nuestro gran público y con los que más nos llevamos. Información sobre eventos, tendencias de ciberseguridad, conceptos, cosas que quizás no estén viendo hoy, que pueden llegar a ser muy interesantes para sus empresas y que les pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Y bueno, en la sesión de hoy junto con Brian vamos a analizar un poquito el evento de Segurinfo, ¿no? Segurinfo, sí, de la mano de la gente de Asociación Usuaria. Asociación Usuaria. Bueno, este fue un evento que se llevó a cabo en el día de ayer. Tuvo como participantes a grandes personajes, grandes presencias, ¿no? Sí, correcto. Tenemos acá, tengo un listadito de los que participaron como para ayuda a memoria. Santiago Fernández de Naranja X, pionero en lo que es ciberseguridad en la empresa. Lorenzo Aracena de Cava Capital. Lucas Paus de Modo. Mara Macías del banco del BCRA. Y Marcelo D'Alegio de Cencosud. Increíble, la verdad, increíble. Hay unas personalidades increíbles. Y bueno, la Asociación Usuaria se está ocupando de armar eventos ya hace muchos años, ¿no? Este creo, si no me equivoco, es la segunda edición, ¿puede ser? Sí, en realidad vienen hace bastantes años, pero esta sería la segunda versión virtual. Versión virtual de Segurinfo Iberoamericano. De Segurinfo Iberoamericano. Que este evento ya incluye gente de otras regiones, de otros Correcto, la países. posibilidad de hacerlo virtual nos trae eso, la posibilidad de juntar gente de otros países, inclusive estuve participando gente de Perú, bastantes exponentes a nivel regional. Excelente, excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es Usuaria, ¿no? Como para que los que nos están viendo se pongan en contexto. La Asociación Usuaria es una ONG. Usuaria significa Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Telecomunicaciones. Es una asociación que tiene como objetivo generar un espacio de reunión entre todos los especialistas a nivel IT, ¿no? Ahí claro, sí, es a nivel IT, colaborando en conjunto, viendo alternativas, poniendo su punto de vista para lograr un fin en común que es seguir evolucionando y lograr ese intercambio que permite el crecimiento, ¿no? Correcto. Usuaria tiene algunos convenios, de hecho, con la UNESCO, Asociación ORT, Universidad, que es la Universidad de Belgrano, y generan estos convenios para realizar programas de capacitación sobre temas de informática y ahora, perdón, Brian, que te interrumpo, de ciberseguridad, que creo que es, es... Sí, el punto fuerte hoy, ¿no? Exacto. A ver, lo que se está viviendo hoy por hoy con todo lo que las noticias que nos llegan día a día. El tema de estafas, como el común de la gente, como encriptación de datos a nivel empresarial. Exacto. Y bueno, la apertura del evento la hizo Gustavo Saín, que es el director de la Jefatura de Gobierno, el director de ciberseguridad de la Jefatura de Gobierno. Sí. ¿Te acordás un poquito de lo que habló Bray? Gustavo Saín? Sí, obvio. Como punto importante de lo que remarcó es el tema de cómo estamos llevando a nivel empresarial y gubernamental el tema de la aplicación de la normativa ISO de ciberseguridad. Estamos hablando de la norma 27032 de ciberseguridad. Planteó la necesidad de llevar a cabo un plan de aplicación obligatoria de esta ISO que permita a nivel gubernamental establecer las bases sólidas para el manejo de datos de toda la población al que pertenece, ¿no? Cada ente, ¿no? Si estamos hablando de un municipio, a nivel de gobierno, a nivel provincial. Caso es así que esto viene a colación de lo que pasó, ¿no? Un poco de lo que pasó con la RENAPER, ¿no? La base de datos que fue vulnerada. Con eso se llevó los datos de millones de personas, habitantes de Argentina en este caso. El famoso DNI Gate, ¿no? Como DNI Gate, sí, tuvo un vuelo mediático importante también. Porque no solamente acá en este caso estamos hablando de un robo de información que solamente afecta al ente, sino que estamos hablando que al ser datos personales, se producen siguientes estafas a nivel personal de cada una de las personas que se fueron vulneradas con sus datos personales, ¿no? Ese es el punto más crítico, por eso cobró tanta relevancia. Correcto. Y lo que decía Gustavo, si no me equivoco, es que de alguna manera
en el país ya se estaban aplicando normas de ciberseguridad, pero ninguna certificada a nivel ISO. Correcto, sí. O no se estaba, digamos, implementando de la manera que se debía implementar para decir estamos cubiertos en la forma en que hay que estar cubiertos. Sí, sí, correcto. O sea, por eso se habla de obligatoriedad, ¿no? O sea, si bien está la norma viene de hace años, el tema está que muchas empresas o muchos entes no están cumpliendo a rajatabla con esa norma, ¿no? Bueno, de ahí se derivan el tema de los ataques que reciben, ¿no? No establecer políticas firmes frente a posibles ataques, derivan esto, ¿no? Situaciones perjudiciales para todos, inclusive que puede ser para un ente como para una persona que está asociada a ese ente, en este caso la población. Tal cual, tal cual. Y lo que me gustó mucho de Gustavo, digamos, de su pequeño speech, fue que habló también de la inclusión en la norma de muchos entes provinciales. Correcto. Habló de Salta, si no me equivoco, habló de Chaco, habló de Tucumán. Es decir que el trabajo que está haciendo la jefatura junto con SIGEN, con la Sindicatura General, que dijo que estaba muy metida en este tema también, está haciendo que otras sindicaturas o otras entidades también abran los ojos y empiecen a entender que hay que proteger a los datos de la gente como corresponde. Y creo que eso es un paso muy importante porque, como pasa siempre en todos los países, creo, muchas políticas empiezan a nivel estatal y después bajan a nivel privado. Muchas veces sí, muchas veces no, digo, ¿no? Pero cuando el Estado lo impulsa es porque ya es un tema, me parece, mayor. Sí, también, o sea, a ver, no nos olvidemos que hoy se está hablando mucho de unicornio, esto de lo que es la fintech, que por lo general la mayoría, las más relevantes del último tiempo, están trabajando con medios de pagos digitales. Lo cual conlleva no solo la vulnerabilidad del robo de información de los datos personales de cada usuario, sino el acceso a sus cuentas bancarias. Con lo cual la ciberseguridad toma un rol fundamental para poder cursar estos nuevos emprendimientos, estas nuevas empresas que están saliendo al mercado hoy por hoy. Bueno, de hecho, perdón, y vuelvo a lo del RENAPER, muchos portales de noticias decían que debido al hackeo de la información y al secuestro de la información de la gente, muchos estafadores estaban incluso incluso en actuar, sacando créditos online a nombre de esa gente. Imagínate el descontrol que puede ser también a nivel crediticio para una persona que después un día se encuentra con ese crédito justamente en su cuenta y dice, ¿de dónde salió? Es terrible el alcance que tiene, algo que parece un ataque central hacia un ente o una empresa que puede derivar en una afectación a terceros involucrados que en realidad no tuvieron nada que ver para que ese ataque ocurra, ¿no? Correcto. Esa es la gravedad del asunto y por qué cobró tanta relevancia. Acá estamos hablando, que quede claro para el que nos escucha, estamos hablando de que el ataque se debió a un ransomware, que es algo que hoy por hoy se está escuchando cada vez más seguido, ¿no? Se está pensando ya en una estrategia con esto de la aplicación de la ISO para frenar el avance, que hoy por hoy es ya hay una especie de industria, ¿no? del hackeo, del robo de identidad, del ataque, con lo cual hay que hacer frente a una situación en donde ya hay gente invirtiendo para generar este tipo de daños, ¿no? Claramente para el atacante es rentable. Tal cual. Y es como lo decía Marcos Cavinato, que es uno de los, es el Lead and Security Manager de Google Cloud, la nube de Google. Justamente él hablaba de esto, del mercado, digamos, de las compañías que se están generando en torno a las estafas. Esto es muy loco, ¿no? Porque como vos tenés las compañías que se centran en resolver las estafas, ahora tenés los mercados literalmente blanqueados de empresas que se ocupan a robar información. Es lo que te digo, ya es un negocio, es el negocio de la estafa, del robo de datos personales y el robo de información crítica para empresas. Acá estamos hablando de robo de identidad para lo que es a nivel usuario y robo de información crítica. Inclusive acá estamos hablando de incluso mala competencia, si se quiere, entre empresas donde utilizan estas herramientas. Me gustó mucho eso que dijiste hoy, que me lo contaste a la mañana, sobre esa estrategia. Es terrible. O ese tipo de ransomware que se utiliza entre competidores para robar bases de datos. Es terrible, hay casos. No sé si tiene una terminología exacta para eso. Yo lo nombro generalmente cuando me preguntan, es una especie de dumping, ¿no? Es una práctica desleal que se utiliza para perjudicar al otro o beneficiarse de la información que puedas obtener para replicarlo en tu propia compañía. Con lo cual la vara de la moral
a la hora de hablar de robo de datos, está muy... Sí, muy tembloroso. Muy tembloroso, claro. Hay algunos que lo usan a su favor, otros que lo usan como negocio, claramente ilegal. Pero bueno, al fin y al cabo creo que de cualquier manera siempre el robo de información va a terminar o en una extorsión o en un uso de esa información para fines que no son del todo legales, ¿no? La particularidad que tiene lo que es ransomware, de esto que estamos hablando, es que antes, no es un virus que infecta un equipo particular y lo deja bloqueado. Acá estamos hablando de un nuevo malware que lo que hace es encriptar los archivos tanto del dispositivo como de la red a la que se conecta. No solamente lo encripta, sino que solicita un rescate de esa información. Lo que te piden básicamente es un monto en dinero a una cuenta en el exterior. Claramente, por lo general no son cuentas declaradas. Sí, puede ser de Binance, puede ser wallets, cualquiera de estas descentralizadas. Exacto. Por un simple hecho, no por hablar mal de lo que sería las exchanges y demás, es por una cuestión de falta de rastreo de esa cuenta, ¿no? Acá lo crítico puntualmente está en que al solicitarte un rescate de esto, lo que te brindan es supuestamente, y digo supuestamente porque la realidad es que cuando vos pagás ese rescate, que de hecho tengo casos para mencionar, no sé si es el momento ahora, pero para mencionar en el sentido de que gente que pagó rescate y aún así no recuperó los archivos. Entonces, caes en esa situación, ¿no? La idea es cuando se habla de ciberseguridad es prevenir esa situación. El ataque, la verdad, hoy por hoy es inevitable. Esa es la conclusión que muchos de los exponentes de Segurinfo llegaron a eso. Que hoy no se habla de evitar un ciberataque, sino se habla de la prevención, ¿no? Claro, tal cual. Y creo que en esa base justamente se desarrolla el concepto de Zero Trust, que es uno muy famoso hoy en día, creo que ya lo conoce todo el mundo dentro de este rubro. Sí. Exacto. Pero es justamente eso, es ya no confiar en nadie, verificar absolutamente todo y entender, asumir que lo más probable es que nos pase, que tengamos un evento de ciberataque. La realidad es que te diría que más del 90% de estos ataques provienen de una vulnerabilidad a nivel usuario, ¿no? Ya conocemos un poco lo que es las empresas que brindan herramientas de protección, conocemos que hay un paquete bastante amplio de soluciones para lo que es la protección de la red, pero el punto más crítico es el usuario, las malas prácticas o el mal uso de las herramientas de trabajo que tiene el usuario, por desconocimiento, ¿no? O sea, por eso desde Eurotech hacemos énfasis en lo que es la capacitación. ¿Qué le recomiendas vos a los clientes de Eurotech? Y siempre, bueno, como mencionabas, el concepto de Zero Trust, no confiar. La mayor cantidad de ataques proviene de lo que es emails, ¿no? Emails que por lo general tienen una similitud con el sitio real, es decir, en muchos casos, los últimos casos que escuché, la mayoría son relacionados a páginas de banco, ¿no? Que te dicen, entra acá, regulariza tu cuenta, accede con tus datos. Lo cierto es que cuando haces clic en ese enlace que te llega por mail, te deriva a otro sitio muy similar que te da la confianza para que vos deposites los datos personales, pero la realidad es que en ese mismo instante te están robando los datos. Y lo más probable es que, a pesar de que la empresa tenga un filtro, ¿no?, de mails, pueden pasar igual. Creo que cada vez se sofistican más y es el trabajo de los estafadores, justamente. Obviamente hay cosas que se pueden automatizar, hay herramientas en el mercado para poder minimizar ese riesgo, pero evidentemente hay una pata que es la persona física que por desconocimiento o por olvido o por no chequear el dominio de ese mail o de esa página web a la que accede, cae en esta situación. Y no solo perjudica la terminal, el endpoint, ¿no? Pero perjudica a toda red que se conecte, porque lo que tiene esta característica del ransomware es la propagación a nivel red. Entonces, ese mismo malware que encripta los archivos de esa terminal se inserta también en la red, vulnerando toda la ciberseguridad porque ingresó desde un endpoint vinculado a la red, ¿no? Exacto. Eso es la gravedad del asunto. Volviendo al punto ahora ahí, que está muy bueno esto que decís, que es a pesar de que
nosotros empecemos a hacer un trabajo de prevención en nuestra red, Sí. también tenemos por otro lado, o sea, son como dos aristas, ¿no? Me parece. Tenés Correcto. a nivel red y a nivel usuario. Sí. Digo, a nivel Sí, red... perdón que te freno, ahí Sí, en sí. ciberseguridad se habla de capas de protección, ¿no? Definir el entorno a proteger y obviamente ahí tenés capas de protección. Tenés a nivel usuario como la parte más baja de los niveles, tenés el acceso a internet, lo que se conoce como DNS Protection, tenés lo que es el endpoint en sí, ¿no? A veces estos malware, estos atacantes, ingresan por conectar el dispositivo, la terminal, a un pendrive infectado o algún USB desconocido. O sea que no necesariamente Correcto. tiene que provenir el malware de la computadora, sino que alguno de los Correcto, periféricos no, también puede estar venir aparte, claro, puede venir el ataque puede venir de varios lados. ¿Y cómo prevenís Sí. el hecho de que un virus se meta, o un malware mejor dicho, perdón, se meta de por fuera del endpoint? No estamos hablando ya de la red, sino que estamos hablando del endpoint y encima estamos hablando de por fuera del endpoint. Hablábamos de esto de que las herramientas que existen hoy por hoy, ¿no? A un AMP Protection para lo que es el endpoint, protege la terminal, ¿no? Tenés varios sabores y elecciones en el mercado general. Eso te da visibilidad de los accesos al endpoint y la protección a nivel endpoint, puntualmente. Dijiste AMP Protection. AMP Protection, sí. Esa es la terminología. Después, obviamente, cada uno de los vendors del mercado le pone el título nombre comercial, marketinero. el nombre comercial que le parezca correcto, ¿no? Básicamente lo que hace es, obviamente, como te digo, siempre es prevenir. Si el endpoint es atacado, te aísla el dispositivo y no te lo permite expandirse ese malware sobre el resto de la red, ¿no? Con lo cual, obviamente, lleva un perjuicio, pero mucho más acotado y con la posibilidad de hacer un recovery mucho más rápido, ¿no? Excelente. Bueno, y a ver, volviendo un poquito, digamos, al evento, que es lo importante. Sí. Como te dije, Marcos Cavinato habló un poquito de las herramientas de Google y hubo algo que me gustó mucho, más que me gustó, digamos, como siempre hace Google, viste, que le pone un nombre a todo. A todos. Es una empresa tan grande que se puede dedicar el tipo a eso. Y habló sobre algo que me pareció súper interesante, que es el CSF, que es el Cyber Security Framework. Sí. Que es lo que ellos llaman todo lo que hay que tener en cuenta. Correcto. Antes o después de que vos tengas un ciberataque. Claro. En tu red. Lo que sí, igual antes de arrancar sobre este tema, hubo algo que dijo Marcos que yo te voy a preguntar a vos, a ver qué opinas, que habló de que la mayoría de los malwares aplican, por lo general, ¿no? Digamos el 99% aplica sobre la infraestructura, no sobre el cloud. Y él dijo en palabras propias, Bien. Google no tiene ningún malware activo hoy en día. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? A ver, siempre, obviamente dándole la derecha a lo que es Google, obviamente empresa número 1, 2 mundial, la verdad que no sé la tabla cómo viene. Acá hay un tema, cuando estamos hablando de nube, obviamente la maquinaria de protección atrás de esa nube es altamente efectiva, lo que te lleva a esto que él dice, ¿no? Mantener 0% de malwares activos en la red. No significa que no están siendo atacados, significa que están siendo atacados y lo pueden resolver. Eso es lo crítico. Yo al principio, antes cuando estábamos hablando, te decía, uno no puede evitar el ataque, uno puede estar prevenido y tener las herramientas para responder a ese ataque eficientemente y volver a la parte de operatividad con una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, frenate ahí, o sea, vos decís que ellos usaron la palabra cero malware activos. Activo, claro. Ahí está la palabra clave, ¿no? Claro. Activos, ¿no? Que quiere decir La que idea corriendo hoy en día no hay ninguno que los afecte, pero sí los pueden haber atacado Sí. sin llegar a mayores... Es lo que te digo, el ataque es constante. La realidad, y más cuando se trata de una nube tan grande, están pasibles a cualquier ataque, ¿no? Obviamente tienen la estructura suficiente, tienen la capacidad de reacción suficiente como para desactivar esa amenaza en tiempo y forma sin afectar la infraestructura, ¿no? Tal cual. Y ellos hablaban, bueno, ellos no, él, Marcos, hablaba de 5 pasos, ¿no? Viste que hoy en día todos te ponen los 5 pasos, los 7 pasos. Bueno, Marcos hablaba de los 5 pasos que componen
al CSF, que es Sí, identificar debe ser obviamente identificar el ataque, sí, proteger, que debe ser algo muy similar a lo que vos dijiste de cerrar el círculo, que no Correcto. traspase la red, digamos. sí, el entorno. Exactamente, el entorno. Detectar, ahí es cuando ya vas al punto y decís, bueno, ¿qué es esto que me está atacando? Sí. O sea, ¿qué es realmente? ¿Qué tipo de programa es? ¿A qué nivel de ataque puede llevar esto? Responder, que ahí sería ya cómo lo resuelvo. Sí. Si hago un sandboxing, si hago pruebas sobre ese Bien, malware. ahí estás dando en el clavo con lo de sandboxing. Una de las prácticas que se están poniendo en uso en las empresas es esto de generar entornos colaborativos entre todos los empleados, ¿no? Con esto que mencionábamos antes, ¿no? El concepto de zero trust, dudar ante la presencia de algo, o un mail, o una página, o una descarga. Sí, incluso un registro de los mismos usuarios de la empresa. Un registro también. A ver, en base a lo de sandboxing, la idea es que ellos puedan tener un entorno donde puedan compartir archivos, compartir dominios que les están llegando, puedan hacer un análisis y en base a ese análisis categorizar el nivel de riesgo que tiene ese archivo, ese link, ese dominio, y así darle el visto bueno para el acceso a cada empleado. Eso se logra con trabajo colaborativo entre empleados y obviamente los CISO, los gerentes de sistemas de cada una de las empresas. Ahora, ¿cómo, digo, una empresa que capaz no es muy nueva, muy reciente, o ni siquiera está pensando en ciberseguridad, pero hagamos de cuenta que nos está escuchando gente que Sí. entiende, pero que no estaba familiarizado con el término sandboxing? ¿Cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo, cómo se implementa ese entorno de sandboxing? Sí, a ver, acá estamos hablando de un licenciamiento puntualmente. La mayoría son en nube. Básicamente vincula a una red más grande, una nube que tiene todo un protocolo de ciberseguridad, donde están analizando 24/7 todos los archivos maliciosos que circulan en Internet. Archivos, dominios, todo lo que tenga que ver con donde se puede infiltrar un malware, ¿no? O sea, estamos hablando, perdón, que te interrumpo, pero Sí. para que se entienda bien, una empresa dedicada 100%, 100%. Sí, a analizar y a Sí. investigar y a buscar. Sí, estamos malwares. hablando a nivel mundial, a nivel Ok. mundial. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, básicamente lo que hace es una especie de scan, ¿no? Lo que se utiliza en el concepto de sandboxing, ¿no? Vos podés delimitar qué tipo de archivo y la categoría de malicioso o no que tenga ese archivo, ¿no? Eso te da la pauta, obviamente que lo que hablabas vos antes, esto de identificar, identificar de dónde está proveniendo el ataque. Está proveniendo de un acceso a webs fuera de lo que es los perímetro. permisos, sí, el perímetro fijado en base a permisos de acceso que se le dan a los usuarios. Entonces, ahí estás identificando que está pasando por entrar a sitios para adultos. Bueno, justamente eso te da la pauta de qué política aplicar en ciberseguridad para frenar el acceso a esos sitios que te están trayendo el 50% de las amenazas que estás detectando a través de sandboxing. Claro, perfecto. Perfecto, bueno, clarísimo. Bueno, volviendo un poquito al evento, y la verdad que, digo, paréntesis, estuvo Sí. muy bueno, fue un evento de 10 horas. Tremendo evento, 10 horas. Nosotros nombramos algunos de los exponentes, la realidad es que hubo de todo tipo, tanto privado como público, estuvieron presentes, varias marcas. Sí, ESET, entre Sí. ellas Microsoft, Microsoft, Red Hat, Red Hat. entre otras. Y no solamente estatales a nivel Argentina, sino que también participó gente de Perú, Colombia, Correcto, Chile. Perú, Colombia, niveles de manejo militar, ¿no? Hoy por hoy lo que se habla, ¿no? de la importancia y la incidencia de lo que es el manejo de ciberataques a raíz de lo que es hoy por hoy la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Rusia-Ucrania. Sí, correcto. La importancia y la relevancia que cobra el bloqueo que se está realizando. De hecho, salieron notas hace poquito de grupos de hackers bloqueando páginas de comunicación gubernamentales e inclusive cuentas. Qué locura, ¿no? Qué locura sí, que sí. Antes la guerra se llevaba a 100% a nivel físico Sí. y hoy en día es cómo te aíslo del mundo. Tal cual. El daño que se puede hacer
mediante este tipo de prácticas es muy grande, es muy grande. Nosotros lo vivimos en carne propia en Argentina con este caso que mencionábamos antes, Renaper, y es solo la punta de un iceberg. Pueden ser hackeados muchos de los sitios más críticos a nivel, como te decía, gubernamental como empresarial. Sí, y creo que lo que está bueno también marcar, para que no parezca que nosotros somos unos pesimistas o que estamos hablando del apocalipsis, porque creo que no es el punto. Creo que lo que tratamos de hacer, bueno, Brian y yo, y creo que todos los que se dedican a la ciberseguridad, es poner en contexto a la gente de que ya no estamos en el mundo clásico de la carreta. En el 100%. Exactamente, ya estamos, como vos lo decís, ante amenazas que hoy en día no solamente van al plano físico, sino que te pueden llegar a lastimar y mucho a nivel digital. Y más, teniendo en cuenta lo que vos decías hace un ratito, el hecho de que muchas fintech, y bueno, hoy en día todo termina con tech, fintech, bueno, todas las empresas hoy en día son tech o quieren ser tech, y eso es porque los negocios digitales, por lo general, son mucho más performantes en el mundo de cuando tenés herramientas que hoy en día llevan a la gente. Sí, ¿no? La comodidad se vio mucho a raíz de la pandemia, ¿no? Poder realizar transferencias, transacciones, compra, venta, todo a nivel digital. Entonces, eso siempre y cuando la medida de ciberseguridad sea lo suficientemente sólida, es seguro. Por eso es que hoy por hoy las fintech están haciendo un doble check en lo que es ciberseguridad, ¿no? Están dándole cada vez más relevancia y están invirtiendo mucho más en ciberseguridad, porque en definitiva un ataque a la empresa deriva en un descrédito, ¿no? Un descrédito para nivel usuario y nivel, a ver, estamos hablando de compañías que ya cotizan en bolsa. Sí, que quizás levantaron inversiones gigantescas de fondos de inversión, fondos semilla, y bueno, tienen que cumplir, ¿no? Con esos inversores. Claro, entonces hoy por hoy más relevancia cobra, ese es el tema. Un ping pong que hicieron en el evento que estuvo muy bueno, a mí me gustó, que les preguntaron, hicieron un panel de 5 CISOs, que ahí estuvo como orador el de Tarjeta Naranja, Sebastián. Correcto, y después los mini entrevistó a Cencosud, a Marcelo. Histórico también. Tremendo. Aparte Cencosud, perdón, otro paréntesis, es una empresa enorme. Cuando dijo la cantidad de empleados que tenía, yo no lo podía creer. Más de 110.000 empleados. 110.000 empleados. Es una locura. Estuvo Marcelo de Cencosud, estuvo Mara del BCRA, del Banco Central. Estuvo la gente de RappiPay, que es la plataforma ahora de pago, si no me equivoco, de Rappi, ¿no? Sí, correcto. La gente de Kavak Capital, Kavak hoy en día ya lo tenemos en Argentina, es uno de los unicornios del mundo. Sí, aterrizó en Argentina hace unos años, ya está creando oficinas acá a un nivel... Empresa de capitales mexicanos que viene a revolucionar el mundo de la compra y venta de autos. Y además estuvo Lucas, si no me equivoco, de Modo. Sí. Y hubo algo muy, muy interesante que me encantó cuando le hicieron la pregunta, porque creo que fue muy, muy piola, que fue la transición del CISO de hace 2-3 años ahora a nivel mesa chica. Cómo pasó a tener relevancia el CISO en decisiones del negocio directamente. Ya no teniéndolo como como un refuerzo que soporta el negocio desde atrás, desde las penumbras, porque usaron esa palabra, las penumbras, sino que hoy en día consultan con el CISO antes de implementar algo en el producto, en la plataforma, porque no saben si eso puede desembocar en pérdidas para la empresa. Acá no podés dar un paso en falso, más si tratás de, como las que mencionabas, son plataformas, medios de pago, plataformas online, digitales, que la gente utiliza a diario y cada vez más hay más adopción de ese formato. Entonces, un paso en falso puede venir en catástrofe, ese es el tema. Es lo que se está viendo hoy y por qué la relevancia que cobra el CISO, como bien decía, Cencosud, empresa de 110.000 empleados. 110.000 empleados. Imagínate que, obviamente, ahí no recae solamente en un CISO, sino que hay ya toda una estructura empresarial dedicada a lo que es la protección de datos y lo que es ciberseguridad. De hecho, él contaba mucho cómo fue la experiencia y la transición de Cencosud, que son tiendas físicas, básicamente. Tenemos los shopping, tenemos Jumbo, Bea, Easy. Cómo fue la transición de la gente de ir al local con mucho efectivo, que aparte ya de por sí el efectivo siempre es inseguro, más en el mundo actual lamentablemente, que es inseguro. Y hubo una frase que me dio mucha risa, que vos la sabés mejor que yo, que es: el efectivo siempre compila, dice él.
que bueno, que fue un poco a cambiar esa visión de, bueno, listo, paso de dejar de aceptar el efectivo, ya no lo quiero más. Y ahora prefiero tener mi crédito digitalmente. Y dice que esa transición a Cencosud, la verdad que le vino muy bien. Y también la gente lo adoptó muy bien también, ¿no? Sí, obvio. Previsibilidad, métricas, hay mucha información, hay mucho uso de datos a favor del crecimiento de las empresas y también obviamente a favor del usuario, ¿no? La practicidad, la comodidad, lo que hablábamos antes. Y lo que me gusta de esto es que también desemboca en el pensamiento de que ahora la ciberseguridad, si bien hace 2 o 3 años se pensaba como una inversión, quizás no tan necesaria, hoy nos damos cuenta que es una inversión súper necesaria, ya es como que está trascendiendo hacia, no una inversión necesaria, sino realmente una forma de crecer el negocio. Tal cual como lo decís. Yo creo que los players que tengan bien instrumentado toda esta parte son los que van a, como vos dijiste al principio, quedarse con la confianza de la gente. Sí, hoy por hoy, cuando hablas de medio de pago y de plataformas digitales, hablas de confianza, ¿no? Se rige todo por confianza. Acá tenés que poner tus datos personales, tu tarjeta de crédito, obviamente, como lo mencionábamos antes, Zero Trust. Obviamente, hoy por hoy que tenés que colocar tus datos personales en una plataforma, verificalo antes. Correcto. Y digo, no hablemos solamente de plataformas como esta, que obviamente son enormes, que trabajan con el consumidor final, sino que también hablemos de empresas que que trabajan con otras empresas. Correcto, sí. No, o sea, la información de todo tipo de usuarios, sea empresa o sea persona, no es menospreciable. Se tiene que tratar con la propiedad adecuada, con el conocimiento adecuado, y una mala decisión, como vos decías, a ese nivel puede afectar cualquier tipo de negocio, no importa con quién lo estés haciendo. Sí, es así como bien lo decís y como fue el hilo conductor de todo lo que fue Segurinfo, ¿no? Haciendo hincapié en las problemáticas de hoy, en cómo avanza la generación del negocio y la importancia que tiene la ciberseguridad tanto a nivel empresarial como a nivel usuario. Total. Pero bueno, digo, siguiendo un poquito con el evento, que la verdad que como dijimos antes estuvo genial, fueron 10 horas de evento, creo que... Sí. No sé si alguien llegó a ver las 10 horas de evento. Y habría que ver, pero... Es muy agotador, pero sí que si lo veías en partes y se hacían unos cortes, la información es estupenda. Es precisa, sí. Y bueno, y uno de los que empezó a hablar después de Marcos, de Google, fue Marcelo Feldman. Correcto. Que es el CISO de Microsoft. Ya estamos hablando de palabra mayor, o sea, la gran empresa de los sistemas operativos, ni hablar. Y a pesar de todo eso, un chico, iba a decir un pibe, pero un tipo muy joven, yo lo vi cuarentón, digamos, una persona que realmente creo que está muy impregnada. En el auge. Exactamente, impregnada con todo esto. Y lo que me gustó mucho también, no por menospreciar la experiencia, sino porque es lindo ver siempre energías renovadas, es que la media de edad de los CISOs que estaban ahí representando el evento era de entre 30 a 40 años. Sí. Entonces, digo, no sé si yo hice esa asociación, digo, capaz, no sé si hay un factor común. No, tiene sentido. A ver, obviamente no es lo mismo la ciberseguridad hace 10 años atrás que la que estamos viviendo hoy, ¿no? La posibilidad de adaptarse y el conocimiento por el manejo de las herramientas. Estamos hablando de personas que crecieron en los 80, crecieron en los 90, pleno auge de lo que es la era de la computación, ¿no? IBM, Microsoft, bueno, nombraste Microsoft recién, Apple. Entonces ya vienen empapados de todo este manejo y saben cómo se filtran se filtran datos y se adquiere esa información, ¿no? Totalmente. Y algo que dijo Marce, que Marce empezó hablando sobre una estadística de entrada, no dijo nada, sino que empezó contextualizando, dijo que en Argentina el 77% de los empleados ya se acostumbraron, o mejor dicho, prefieren el trabajo híbrido. Sí, esa fue la discusión desde que arrancó el tema de la cuarentena, ¿no? Acá en Argentina, como se denominó aquí en Argentina. Y sí, obviamente hay una adaptación al entorno de trabajo en los hogares, que bueno, llevó a eso, ¿no? Llevó a muchos empleados, muchas empresas a tomar la decisión de hacer un entorno totalmente remoto, ¿no? De hecho, tenemos casos nuestros propios de trabajar con empresas que tienen el 100% de su plantel en formato remoto, ¿no? ¿Y vos qué opinás sobre esa discusión de me paso a 100% remoto, no me paso? Bueno, ¿se puede trabajar híbrido? Bueno, a ver... o sea, digamos, perdón, te reformulo. Sí. ¿Qué le recomendarías a una empresa? Claro. Igual entiendo que todas las empresas son distintas, depende mucho de la cantidad de empleados, de cómo sea su trabajo, pero
en una empresa quizá de capital federal, Sí. ¿qué recomendarías vos, digamos? Bueno, a ver, hilando, obviamente yo lo veo del lado de ciberseguridad, más allá de las comodidades o no del formato de trabajo remoto. Si hablamos de seguridad, el gran riesgo que corren las empresas a migrar su estructura a un formato remoto es que no estén preparadas infraestructuramente, si se quiere, para soportar ese manejo de red remota, ¿no? Claro. Muchas de las primeras consultas que recibimos es, necesito generar las VPN para un acceso seguro para mis empleados, porque tengo el 50, el 60% de mi personal desde su casa, entrando a una red privada. Exacto, estamos hablando de migrar todas las conexiones de la empresa. Correcto, sí, generar un túnel de acceso seguro mínimo como política de ciberseguridad mínima, básica para el acceso a la red empresarial, ¿no? Obviamente ahí estás hablando que no solamente es eso, sino tenés esto del trabajo híbrido, ¿no? De la persona que hace 3 días home office, 2 días va a la oficina, conecta la computadora a diferentes redes, que no sabés qué redes son, conecta dispositivos. Sí, quizá va y trabaja en el Starbucks, trabaja en el café. Bueno, eso se ve también, se ve muchas veces en esto de trabajo en los hogares, se ve que por no estar en un ambiente lo suficientemente adecuado para desenvolverte en tu trabajo, terminás yéndote a lo de un vecino, a un café, como bien decías vos, con lo cual ahí el riesgo el riesgo de ser vulnerado por algún ataque incrementa, ¿no? Entonces ahí está el desafío hoy por hoy de las empresas en contar, primero, con una política de ciberseguridad sólida que permita la adaptación del trabajo híbrido, ¿no? Que herramientas, como te mencioné, en el mercado hay para todos los sabores, para protección de accesos, conexiones a internet, para el endpoint. Hay también una protección adicional que es múltiple factor de autenticación para validar. Ahora vas a hablar un poquito más de eso si querés. Sí, ahora te comento un poco más, pero en resumen, básicamente es validar que la persona que está accediendo al dispositivo sea la persona correcta, o sea la titular de ese dispositivo, ¿no? La autorizada. Total, y creo que como, digamos, un punto tremendo en la discusión sería, ya que estamos hablando de trabajo híbrido, poder complementar esa ciberseguridad con las herramientas de colaboración que yo uso en mi día a día. Sí, que de hecho, vos que sos más entendido en el tema, hay muchos fabricantes que se ocuparon de esto, de no solamente sacar su firewall, su anti-malware, sus herramientas de prevención de ciberataques, sino que además las complementaron en herramientas de colaboración que compite con un Zoom, compite con un Meet, pero con un nivel de sofisticación mayor. Sí, obvio. Eso es fundamental, ¿no? Crear un espacio simulado, ¿no? De lo que es el entorno de colaboración al que estamos acostumbrados, esto de reuniones, nos juntamos acá, charlamos, tomamos un café, trabajamos, subimos al siguiente piso a ver al gerente de sistemas por un tema puntual. Ese entorno se replica en una plataforma online que básicamente tiene que estar segura porque comparte información privada de la compañía, ¿no? Como decíamos, Marcelo habló sobre el trabajo híbrido, sobre que el 77% de las empresas hoy ya lo han adoptado, a la fuerza o no, eso es indistinto, pero lo tuvieron que hacer. Y Marcelo, muy pragmático, recomendó o mencionó las 5 estrategias clave para navegar en esta época de trabajo híbrido. Hablemos un poquito de esto porque creo que, si bien Marcelo luego lo atachó, lo asoció a un servicio específico de Microsoft, creo que ciertas cosas que dijo están muy buenas y nos dan pie a explicar algunas cosas al público que son muy importantes de entender, más allá del servicio de Microsoft, sino que son importantes para cualquier empresa con cualquier tipo de proveedor que estén trabajando hoy, o bien si no están trabajando con ninguno, están dando cuenta. Sí, obvio. ¿Tenés ahí lo que tipió? Sí, lo tengo perfectamente anotado. Dice, como primer paso, primera estrategia, fortalecer las credenciales. Bien. Según Marcelo, es fundamental fortalecer las credenciales porque en el último año hubo un 230% de incremento en ataques de fuerza bruta. Bien. Ahí si querés contarnos vos un poquito a qué se refiere con fuerza bruta, para que entienda la gente.
Sí, a ver, sí, imagino que refiere a esto de suplantación de identidad por vulnerabilidad en las credenciales de acceso, ¿no? O sea, que puede verse por dos motivos, ¿no? A ver, lo que hablábamos, suplantación de identidad por robo de credenciales o ya ir a un terreno más escabroso, que es el uso adrede, ¿no? Del empleado para damnificar a la compañía. Bueno, perdón, me encanta esto que Sí. decís porque el martes que viene, 26 de abril, estamos llevando adelante un evento que habla justamente sobre protección de datos. ¿Y cuál es el primer ítem de ese evento? O el primer Sí. tópico, que no solamente la amenaza es externa, Claro, a sino que veces también hay una calificación, una clasificación de usuarios a nivel interno. lo importante es reconocerlo, como estamos hablando. Reconocerlo, prevenir y saber que puede ocurrir. Correcto, correcto. Y acá lo que decía Marcelo, Bray, que acá vos Sí. seguramente nos vas a poder iluminar un poco más, es, habló sobre MFA, Bien. múltiple factor de autenticación. Sí, hilando un poco con lo anterior y ahora te comento lo de MFA. Bueno, en relación a esto de los accesos, de las vulnerabilidades, una de las medidas, obviamente, que se toman es con la posibilidad de la geolocalización, saber desde dónde se está accediendo. Entonces, si vos- Geolocalización desde el dispositivo. desde el dispositivo, ¿no? Si estás hablando de una empresa que está trabajando en un formato remoto, ¿no? Y tenés, por lo general, ¿no? En el índice de accesos que tenés que se conectan desde Buenos Aires. Tenés un usuario que se está conectando de Buenos Aires todos los días. Y de repente apareció una conexión desde ese mismo usuario En Asia. desde Asia, Costa Rica. Bueno, ahí ya hay un protocolo, una política a aplicar para prevenir o para hacer un doble check en el por qué está ocurriendo eso, si tiene sentido. Si se tomó vacaciones en Asia, obviamente no lo vas a privar de acceder, pero ahí toma un rol fundamental el análisis de esa información. Estamos hablando de una acción automática del sistema Correcto, hacia el usuario. correcto. Se puede generar una política o unos permisos de acceso delimitados por la locación geográfica. Entonces, obviamente esto se hace con un licenciamiento que te permite, obviamente, tener la visibilidad de esa información, porque acá estamos hablando de que sin visibilidad de estos temas, la verdad que estás ciego. ¿Y qué implica, además de esto que vos comentabas de la geolocalización, el múltiple factor de autenticación? Bien, volviendo a ese tema, a ver, el múltiple factor de autenticación hace referencia a que el usuario necesite ir a otro dispositivo. Por lo general se utiliza el celular personal del usuario para revalidar que es la persona que está accediendo al sistema. Hoy por hoy se está usando bastante y creo que hay una adopción bastante llevadera de la gente. Hoy entras a una wallet o entras al banco, inclusive para hacer una transferencia, te hace un pop-up en el celular de un mensaje de texto que te envía un código, lo que antes se conocía como tarjeta de coordenadas, ¿no? Viene a reemplazar eso. La tarjeta de coordenadas, obviamente, algunos lo siguen utilizando porque tiene su parte supuestamente más segura que ellos afirman, pero la realidad es que el que te roba la tarjeta de coordenadas Sí, ya tiene toda tu información como para Solo le resta robarte la tarjeta de crédito. Hablamos de múltiple factor de autenticación porque puede ser contra un celular, estaríamos hablando de un doble factor de autenticación, como puede ser también escalable a otro factor adicional, que puede ser un correo electrónico, ¿no? Donde ya ahí tenés 3 pasos para validar que la persona que está accediendo es la persona que dice ser. Bueno, de hecho, Outlook, no sé si vos tenés Outlook, me imagino que sí, pero cada vez que vos te querés ingresar a tu cuenta, Sí. te pide que ingreses a la aplicación de verificador de Outlook, Bueno, que ahí des el tenemos... OK con tu huella digital o con un código. Sí, Solamente muchas tenemos- veces se asocia la huella digital a los datos biométricos para acceder, ¿no? Bueno, si tenés iPhone Sí, como lo uso vemos tradicional, todos los días eso. los parámetros biométricos para acceder, ¿no? La lectura de la cara, ¿no? Para acceder al celular. Totalmente. Ahí ya tenemos, más allá que ahí se le puede agregar otro factor más, ya tenemos un factor de autenticación que es bien personal, ¿no? Bien personalizado. Tal cual, excelente. Bueno, como segunda estrategia, Marcelo habló sobre reducir la superficie de ataque. Bien. Y ahí, si querés decirme vos qué entendés por esto, yo lo que creo con reducir la superficie Sí. de ataque es que se refiere quizás un poco a lo que vos comentabas antes sobre
quizás delimitar un perímetro Correcto. de trabajo de nuestra gente. Sí, yo no lo escuché justamente esa parte a Marce, esto de las 5 estrategias, pero te puedo dar mi opinión en base a lo que vos escucho conocés. que dice. Reducir la superficie de ataque, sí, hace referencia a lo que es delimitar un perímetro, ¿no? Saber qué es lo que tenés que proteger dentro de tu estructura de red. Estamos hablando de que en un entorno anterior a lo que es cuarentena, donde por lo general no se trabajaba con personal remoto o tenías 1 o 2 personas a nivel gerencial que trabajaban de remoto, estás hablando de que hoy por hoy el perímetro se extendió, está por fuera de lo que es la estructura física de la empresa. Entonces, delimitar el perímetro, saber cuáles son los puntos que van a estar externos a la empresa y hasta dónde llevar la ciberseguridad es la clave para mantener la empresa segura. Tal cual, genial, clarísimo. Bueno, como tercera estrategia, Marce hablaba de automatizar la respuesta. Sí. Marce ahí habló de algunos conceptos que ya están un poco más alejados quizás, o quizás la gente no lo va a asociar tanto a la ciberseguridad, que ya refieren a la inteligencia artificial. Claro. Habla mucho de machine learning, que es esto de que la máquina vaya aprendiendo sobre los eventos que van surgiendo y que vaya definiendo respuestas nuevas en base a los comportamientos, ¿no? Junto con la inteligencia artificial, que es, bueno, básicamente trasladar nuestro formato de pensamiento a un programa. Sí. Obviamente la inteligencia artificial está relacionada en base a lo que nosotros le indiquemos donde se tiene que mover, y lo que tiene de retroalimentación es esto, que en base a los datos que analiza te puede ayudar a o tener respuesta inmediata ante situaciones que considere peligrosas. ¿Y vos creés que hoy en día los fabricantes o bueno, quienes se especializan en desarrollar software de ciberseguridad están teniendo el foco suficiente en este tema de generar métricas, reportes, aprendizajes sobre lo que le pasa a las empresas? Es decir, no sé si alguna vez vos tuviste alguna, bueno, me imagino que sí, consultorías con clientes con los que les hayas vendido ciberseguridad en algún momento, y posteriormente a la instalación de la herramienta o a la aplicación del software, ¿cómo fue ese avance quizás de la herramienta junto con el cliente? Por lo general, a ver, te hablo de casos propios para no hablar de terceros. Sin mencionar nombres, si querés. Sí, sin mencionar nombres. A ver, nos pasó bueno, a colación, esta empresa que te comentaba, 150 empleados totalmente remotos. Lo único que tenía era un antivirus de una marca común en el mercado, como protección, como política de protección para todo lo que es la ciberseguridad de la empresa, lo cual es insuficiente, ¿no? Ya desde el vamos era insuficiente. Y sobre ese antivirus colgadas las conexiones VPN y claro, sí. Básicamente, a ver, se lo grafico para el que lo está escuchando. Tenía un firewall y un anti-malware conectado para las conexiones VPN y no mucho más. Ahí terminaba. La conexión VPN, la conexión gratuita, ¿no? Estamos hablando, ni siquiera una conexión, una licencia paga VPN que te permita un nivel de seguridad y de control de acceso un poco más detallado, con lo cual fallaba en ese sentido y fallaba también en tener visibilidad de acceso, ¿no? Ahí la experiencia, bueno, te lo resumo para no hacerlo muy extenso, ¿no? Instalamos un anti-malware a nivel nube, el cual en los primeros 3 días de instalación detectó más de 10 incidentes que el otro antivirus, anti-malware que tenía instalado no detectó. Entonces ahí te das cuenta que por ahí vos hablas con el cliente y te dice, no, yo no tengo problemas de ciberseguridad. La realidad es que no los esté viendo no significa que no los esté teniendo. Claro. Sí, de hecho creo que hoy en día, perdón que te corto, muchas empresas no están viendo gran parte de los ataques que sufren. Esa es la peor parte. Y que no se gestan hasta su punto máximo porque van camino a eso quizás. Y justo estamos hablando, en este caso particular, es una empresa en expansión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel vas a poder administrar con una sola persona, inclusive, administrar una red que sigue creciendo, ¿no? Que sigue creciendo. Cada vez son más personas, más políticas a aplicar.
una necesidad imperativa de poder contar con una estructura sólida para seguir trabajando y creciendo, ¿no? Bueno, me imagino que el cliente quedó enamorado, ¿no? Quedó enamorado, por suerte, quedó enamorado. Avanzó enseguida, le pareció fenomenal. De hecho, es un caso de éxito que lo vamos a traer en otro momento a la mesa para contarlo en detalle. ¿Se animará a hablar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Después hacemos una invitación especial. especial, a ver si se anima a participar. Bueno, y como cuarta estrategia, Marce de Microsoft habló sobre empoderar el autoservicio. ¿Qué quiso decir con esto, Marcelo? Se refiere a que el usuario de nuestra empresa o nuestro cliente mismo tenga un canal de comunicación abierto en donde nos pueda reportar de forma activa sobre eventos sospechosos. Correcto. No quiere decir que ya haya habido un ciberataque, sino que tiene la sensación de que algo no es del todo normal. Sí. Eso, bueno, a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? El entorno colaborativo, la importancia de trabajar en conjunto, de concientizar al empleado, hacerlo partícipe de la protección ante ciberamenazas y obviamente tener esa fuente de información a nivel usuario, a nivel práctica que utiliza a diario, te sirve para delimitar una estrategia más sólida, ¿no? Totalmente. Y bueno, cerrando un poquito con el ciclo de Marce de Microsoft, bueno, después se armó el panel justamente que comentábamos nosotros con las grandes empresas a nivel fintech. Sí. Y bueno, se habló mucho de una terminología que es la interoperabilidad, que es esto de que muchos entes, digamos, hay muchos factores dentro de la ecuación, participan muchas personas dentro de una misma ecuación. Ya que hoy en día tenemos al usuario que participa, a la plataforma que procesa el pago, al receptor, al negocio, digamos, quien recibe ese pago, y todos deben estar igual de protegidos a nivel de ciberseguridad. Y se habló mucho de las transferencias 3.0, que es básicamente este proceso, es el hecho de basta de efectivo, basta de operaciones que no se puedan seguir entre comprador y vendedor, hagamos algo en donde todo quede registrado. Sí, que sea rastreable, ¿no? O sea, exactamente. Que puedas ir para atrás, saber de dónde provino el capital, los fondos, y poder detectar dónde hubo alguna falla a nivel ciberseguridad o si hubo efectivamente algún tipo de estafa o alguna otra particularidad dentro de lo que es el marco de transferencias, ¿no? Tal cual, y creo que uno de los grandes impulsores de esto en sus comienzos fue Mercado Pago, obviamente, que fue la gran plataforma de pagos online, que de hecho hoy en día la mayoría de los locales deben tener un postnet de Mercado Pago o el QR. De hecho yo fui al kiosco hoy y me compré un alfajor, literalmente. Todo hoy por hoy el efectivo ya, claro, pasó a segundo plano, ¿no? Yo no manejo efectivo en mi billetera. Si yo te muestro mi billetera hoy vas a pensar que me robaron en la entrada de la solamente las tarjetas y nada más, la fotito de la familia y nada más. Exactamente. Cobró cero valor. Ahora, y yo hago un paréntesis, y esto ya es algo más personal, ¿no? ¿Vos qué crees que hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia? ¿Hubiera sido tan rápida la adopción de estas herramientas? Eso es lo que se habla, ¿no? Eso es lo que se habla de lo que es la pandemia, cómo influyó en la aceleración de un cambio que se iba a dar. Yo creo que sí que se iba a dar. La evolución tecnológica, las herramientas, blockchain, todo lo que estamos escuchando ahora, ya estaban en desarrollo. El tema es que la necesidad imperativa que nos llevó lo que es la cuarentena en sí, habilitó eso, ¿no? Habilitó a desarrollar aún más rápido todas esas herramientas y brindarles soluciones inmediatas porque así la situación lo requería, ¿no? A la gente. Tal cual. Y digamos, un poco relacionado a eso, hablaba Mara, que es la responsable de ciberseguridad del Banco Central. Estaba contando que uno de sus grandes proyectos, o su mayor esfuerzo, mejor dicho, en este año, era el de delimitar bien clarito el rol de cada uno de estos integrantes dentro de la interoperabilidad y qué responsabilidad tiene cada uno de ellos en la transacción, ¿no? Sí. Porque algo que va a empezar a suceder, o bueno, no, esperemos que no, pero algo que puede suceder es que muchos usuarios se vean en este problema de la estafa, en este problema del ciberataque o en este problema de me pasó algo, mi transacción no fue como yo esperaba. Y realmente que digamos que los personajes estén bien delimitados implica mucha transparencia, ¿no? Y creo que ese es
Sí, estafas por acciones fraudulentas o inclusive rastrear operaciones para saber si efectivamente el usuario es quien realizó la transferencia, ¿no? Hoy el aparato de investigación que están manejando tanto el Banco Central como todas las casas bancarias privadas trabajan sobre protocolos que investigan, rastrean desde qué direcciones IP se realizaron dichas transferencias, ¿no? Entonces eso te da una pauta, una visibilidad, volvemos al término visibilidad como marco para todo lo que es ciberseguridad, rastrear y conocer de dónde provino esos fondos y si son correctos, ¿no? Si es el usuario en cuestión quien lo hizo. Tal cual. Y los CISOs, bueno, junto con Mara y los chicos de Modo y Naranja X, hablaban mucho también de digamos, el nuevo framework, el nuevo marco que tuvo que desarrollar el CISO dentro de la empresa, más allá de que ahora lo incluyen a decisiones a nivel negocio, como él también tuvo que de alguna forma modificar su discurso para presentar las iniciativas en pos del producto. Sí. No desde algo tan cerrado de la protección y nada más. Claro, sí. A ver, volviendo a lo que hablábamos, el tema de que la ciberseguridad sea una estrategia a nivel operacional y gerencial de la compañía, ¿no? O sea, y ahí está, es verdad lo que decís. La función del CISO cobra más relevancia porque ya no tiene, el CISO, la persona está más acostumbrada a los términos más técnicos del asunto. Pero bueno, tiene que hacerlo coincidir con los intereses reales de la compañía y cómo beneficiar la proyección y la expansión de esa empresa de forma segura, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que marcaban mucho los CISOs y de estas empresas tan importantes es el problema de retención de talento. Y este igual creo que es un tema que se repite en muchísimas empresas. Sí, yo creo que ese tema da para largo, es una situación que están viviendo muchas de las empresas. La realidad es el tema de los talentos. Hoy la posibilidad de lo que trajo, ¿no? La cuarentena, la pandemia, como quieran decirle, depende de dónde nos estén escuchando, trajo aparejada esta posibilidad de que un trabajador sea contratado tanto en Argentina, por ejemplo, como cualquier otro país del mundo, ¿no? Por un salario que hoy puede ser, hoy hay un montón de plataformas virtuales para acceder al cobro de honorarios, con lo cual muchas veces por un tema monetario no se quedan, y por otro tema más importante que es el acceso a la capacitación, esta nueva política. Gran punto ese. Sí, esta necesidad, más allá de que sea política o no empresarial, sino una necesidad del empleado de tomar conocimiento más allá del salario que perciba por una tarea específica que realiza, ¿no? Eso es lo que lo mantiene fiel, ¿no? Fiel. Totalmente. Esa herramienta de retención que acabas de nombrar me parece clave, sí. Porque obviamente si vamos a los números, estamos hablando de Argentina, un país con devaluación, en donde es muy difícil equiparar el valor de un salario decente o bueno en dólares, sí, en dólares, al de acá, ¿ok? Porque estamos hablando de otros presupuestos, otras realidades, otros sueldos básicos, estén bien o no, son los números de Argentina. Sí. Entonces, como vos decís, si no los puedo retener desde el plano monetario, quizás los puedo retener con planes de incentivo monetario, pero a largo plazo, acompañados de esto de conmigo vas a crecer a nivel conocimiento, a nivel profesional, ¿no? A nivel profesional, ¿no? El impulso que te da una compañía a la hora de crecer vos profesionalmente, de desempeñarte tu perfil personal como profesional del área al que te dediques, es más que nada la motivación que hoy están teniendo los jóvenes adultos que se están incursionando en lo que es los primeros pasos en el mundo laboral, ¿no? Totalmente. Y hablo de jóvenes porque cada vez son más chicos, se arrancan a capacitar, ya tienen un uso más común de lo que son las herramientas de trabajo y arrancan cada vez de más chicos. Tal cual. Y lo que decían ellos es que un cambio rotundo en la gente se nota, digamos, un cambio de percepción en la gente que va a entrar a tu empresa, se nota en cuando el que los entrevista es el CISO. Correcto, sí. ¿Me entendés? Cuando alguien sabe que va a trabajar a la par del CISO, que es un rol tan importante como dijimos hoy, y ese CISO le puede explicar cuáles son los objetivos, no solamente del puesto de esa persona, sino de la empresa, a nivel objetivo y a nivel de seguridad y a nivel experiencia del usuario, que eso fue un término que también se habló demasiado,
Creo que cuando recibís ese tipo de trato o atención, también es un gran motivador. Sí, esto de pertenecer a un equipo, de hacerte partícipe del éxito que conlleva el trabajo en equipo. Ese es otro de los motivadores a la hora de permanecer en un trabajo, ¿no? Permanecer en un trabajo. Y al final somos seres humanos, o sea, sí, buscamos estar en comunión, transmitir en esa comunidad. sensación de lograr un objetivo en conjunto. Hoy Exacto. por hoy se ve mucho en el ámbito de desarrolladores, ¿no? Un desarrollador no te puede desarrollar desde cero una aplicación, o sí, pero le va a llevar demasiado tiempo. Entonces, Total. ahí es clave el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, para lograr un objetivo, y claramente todos tienen que tener el mismo horizonte, ¿no? el mismo marco, como para llegar a ese objetivo de forma consistente, ¿no? Bueno, y con esto llegamos al final de la Así sesión es. número 1 de ciberseguridad, que espero que sean muchas más. Seguramente. Espero que la gente se haya llevado mucho contenido que le sirva, es la idea. Es la idea. Bray, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieras compartir? Sí, a ver, básicamente comentar a los que nos están escuchando que del lado de Eurotech estamos para asesorarlos, ayudarlos, trabajar con ustedes una política de ciberseguridad en conjunto, buscar alternativas. Cada empresa, yo sé que es un mundo, cada situación es particular, así que bueno, pueden contar con nuestra asesoría, nuestro servicio profesional, brindando los mejores beneficios para conseguir una estructura de red sólida. Correcto. Siempre el trabajo en conjunto y en equipo, como lo dijimos antes, va a ser mejor. Y como todo, no por ser un gerente de IT o un CISO tenés toda la información. Siempre Correcto. está bueno complementarse de gente que esté viendo otras perspectivas y aplicar eso a tu negocio para generar un mejor negocio. Excelente. Así que bueno, es el cierre, señor. Un gusto. Encantado, nos vemos en el próximo. En el próximo.